Yo soy súper dispuesta a que los jóvenes, y siempre hay jóvenes que me buscan y yo encantada lo hago, pero lo hago encantada porque nosotros sufrimos tanto que mi generosidad es que ninguna persona vuelva a vivir esto. Y yo, una vez que la agrupación vaya en otros caminos, eh, que es legítimo, que están cansados, están aburridos, yo quiero continuar con esto de querer participar. Otro día fui a la Escuela de Abogados de la Chile y contando lo que pasó, porque en realidad nosotros no queremos que vuelva nadie a sufrir una cosa así, porque es tremendo. Eso quería contar. Dígame. Entonces, bueno, le comento las preguntas. Primero parte por una caracterización personal. Son preguntas sobre su edad, nombre, vivienda. Si hay alguna pregunta que no le parezca, puede omitirla. Después, sobre su historia personal, le preguntaré un poco sobre el recuerdo, que para mí es lo más importante. ¿Estamos muy lejos las dos o no? No sé, un poquito. Ya, ahí. A ver, voy a verla Ahí. acá. Sí, se ve súper bien. Ya. Y finalmente son preguntas sobre memoria y el memorial en específico, y también un poco sobre su trabajo en la agrupación. Entonces, primero, sí, ¿cuál es su nombre? Flor Lazo Maldonado. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 58 años. ¿En qué comuna vive? En Paine. ¿Hace cuánto vive ahí? Más de toda mi vida. Pero quiero hacer una observación. Bien. Yo nací en Paine, me crié en Paine, pero después que yo formé familia me vine a vivir a Buin. Y vivo en Buin. ¿Hace cuánto tiempo vive en Buin? Unos 20 años, cuando nació mi hijo. ¿Y cómo fue el cambio de Paine a Buin? No hubo tanta diferencia porque en realidad uno siempre siguió conectado con mi hermana que estaban en Paine, íbamos a cada rato para allá. No hubo distancia, sino que hubo la posibilidad de tener una casa propia y eso me trajo, digamos, a Buin. Pero yo estoy conectada con el alma, con todo en Paine. ¿Y planea en algún momento de su vida ir a vivir a otro lugar? ¿O usted piensa quedarse en esta zona, en Paine, Buin? Sí, no, en esta zona, no. ¿Y por qué? Porque acá tenemos historia, tenemos a nuestros fallecidos, los tenemos acá en Paine cerca. En general tenemos el alma de campesino y vamos buscando siempre el olor a campo en cualquier lugar que estemos. Así que estoy cómoda en mi casa, estoy cómoda en cuanto a lo que he hecho, digamos, en mi vida, pero estoy siempre con el alma puesta en Paine. ¿Y usted qué es lo que más le identifica de vivir en Paine? Como decir, esta es mi comuna donde yo vivo. ¿Qué es lo que más la conecta? La historia, cuando éramos pequeños, las chacras de mi papá, cuando iban con su hermano, cuando iban con mis hermanos, el hijo de mi papá, partían los hombres solamente, partían a la chacra, volvían todos sudados y eso es, digamos, la historia es la que me une con Paine. Ahora, descríbase a sí misma en términos generales. Yo soy una flor con espinas a veces y soy una luchadora porque la injusticia, nosotros vivimos sobre injusticia y cuando yo tomé conciencia de que no podíamos continuar con tanta injusticia, yo me puse mi capa y yo luché con la agrupación sola porque hubiera justicia para Paine y sabe que lo estamos logrando, entonces me siento una luchadora yo. Incluso en lo personal, con mi familia,
con todo, siempre pensando que mañana puede ser mejor, bien positiva, aunque uno arrastra, digamos, dolores tan grandes que, que uno no cree que puede llegar a ser feliz, pero yo creo que hay que luchar para eso, que nada es regalado y usted cada día tiene que lucharlo para ganar en la tarde, por último, dormir en paz y dormir tranquila, que hizo todo por algo. Hablando sobre eso mismo de hacer todo por algo, usted ha sido una mujer que ha participado activamente en la agrupación de familiares detenidos desaparecidos y ejecutados de Paine, y me pregunto cuáles son sus motivaciones para ejercer esta labor social que es importante. Oh, qué buena pregunta, nunca me habían hecho esa pregunta, pero yo creo que lo que a mí me motiva es haber visto el sufrimiento de mi madre. Haber visto el sufrimiento de mi madre, que lloraba porque yo tengo a mi papá desaparecido y a 2 hermanos. Entonces, ver el sufrimiento de mi madre, que no podíamos hacer mucho, yo decía, nosotros tenemos que hacer algo por darle la paz, no tan solo a mi mamá, a todas las mujeres que se le llevaron a su marido, porque en el tiempo que pasó en el 73, en octubre de 1973, Chile no es lo que soy. No había, digamos, las mujeres eran sometidas a todo, digamos, por atender a su marido, las esposas atendían a su marido, ellas no trabajaban. Claro. Hoy día es distinto. Me gusta ver a las mujeres que van en las tardes con sus mochilas caminando, porque sí, pueden estar cansadas, pero llegan a su casa y ellas pueden manejar sus propios ritmos, ellas pueden manejar su propia plata, ellos pueden hacer, pero en aquella época no había nada, no había nada. Yo a veces pienso, ¿cómo nosotros crecimos? A veces me hago la pregunta, ¿cómo nosotros, qué comíamos? Porque hubo un tiempo en que yo como que olvidé algunas cosas. A lo mejor no comían. Me acuerdo que pasaba un panadero y a pedir al panadero para comer solamente pan en el día. Entonces fue una vida de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Y ver a mi madre en esas circunstancias, que siempre estaba pensando sus hijos, y decía, no se puede venir a este mundo y llevarse siempre ese sufrimiento. Entonces yo creo que mi madre me motivó a seguir en esta lucha. Recuerdo que el día de la conmemoración del detenido desaparecido usted hablaba sobre su madre y me emocionaba mucho cuando usted mencionaba que lamentablemente ella no alcanzó a ver justicia hecha por esa familia. Claro, fue muy triste y me emociono mucho cuando hablo de mi madre, porque ella fue una mujer muy luchadora. Ella andaba con sus 3 fotos, siempre en alguna instancia que se requería o en la misma lucha buscando a su familia. Y ella siempre estaba atenta a todo lo que pasaba, pero dentro del conocimiento ella me iba preguntando a mí cómo iban las cosas, qué sé yo, y en un momento ella dice que ella, si tuviera que elegir, elegiría a sus hijos y no a su marido. O sea, cuando tú te pones en esos extremos, es porque el sufrimiento te sobrepasó. Entonces, mi mamá falleció el 29 de diciembre del año pasado. Tratamos de que ella tuviera paz, tuviera tranquilidad, pero
ella se fue con el dolor como muchas, como muchas señoras se han ido sin saber que hubo justicia por su, por sus maridos, por el papá de sus hijos. Entonces ha sido una vida muy dura para todos los paininos que vivimos esa parte de la historia de Chile. Y lo más triste es que el chileno se olvidó. Sí. Tiene poca memoria, tiene mala memoria el chileno. El chileno tiene mala memoria y yo pienso que este sistema de libre mercado ha dañado mucho a las personas. Sí. Porque ellos piensan solamente De manera individualista. Exacto. Sí. Pero bueno. Sí. Ahora, ¿hace cuántos años usted lidera la agrupación? Unos 10 años. Unos 10 años estamos liderando la agrupación. El objetivo mío fue siempre la justicia. Perseguir a la justicia. Nosotros íbamos a hablar con la ministra Marianela Cifuentes, íbamos a, cuando se hizo la reconstitución de Sena también estuvimos ahí, en la Corte Suprema nos conocimos a todos los presidentes de la Corte Suprema, pero insistir, porque ya nosotros, yo en lo personal, ya no quería que se siguieran muriendo más señoras sin saber qué había pasado con su ser amado, con su marido, porque un ser humano no puede desaparecer en la forma que se hizo. O sea, el daño fue tremendamente grande, porque nosotros 38 años después encontramos a nuestra familia. Entonces, vivir esos 38 años previos a saber, es lo que me pasaba a mí. Cuando yo abría la puerta de la casa es como que mi mente se iba a un vacío. Y cuando el ministro Solís se comprometió con nosotros, que el ministro Solís, hubo ministros, como la ministra Marianela Cifuentes, como el ministro Solís, que al final ellos entendieron que nosotros éramos víctimas también. Ellos pudieron entender y le ponían más de lo que tenían que poner en la investigación, en el sentido del trabajo, del tiempo, de todo eso. Bueno, de hecho la esposa del ministro Solís, nosotros siempre la invitamos a nuestra actividad y ella nos cuenta los compromisos que hizo él. Pero, ¿por qué lo hizo él? Porque él conocía el dolor. Él conocía el dolor. Y también tenía esta cercanía, Claro. porque es distinto cuando uno ve las cosas por afuera. Es fácil, yo creo, mencionar, por ejemplo, que hubo 70 víctimas en Paine, pero cuando uno se adentra al mundo de la familia, como del dolor, cuando lo experimenta así, es distinto como uno comprende las cosas y también las ganas que le dan a uno de saber más, de tratar de hacer algo más. Sí. Pero en Paine hay gente bien estupenda, oiga, como usted, como otras chiquillas que han querido del mismo Paine hacer investigaciones. Encuentro eso maravilloso. Yo quería que los detenidos desaparecidos fueran más importantes que la sandía de Paine. Yo no quería, hoy día hemos luchado para que las sandías de Paine fueran en un segundo lugar. Es un fruto muy exquisito, pero aquí había un dolor tan grande que eran 70 detenidos desaparecidos, que la gente se acercara, digamos, a nosotros y al memorial. Por eso yo siempre estoy muy llana y muy abierta a transmitir esta experiencia tan dolorosa. Y muchas gracias por eso, le agradezco mucho, de verdad. Para usted, ¿cuáles son los principales temas que aborda la agrupación? Sí, los principales temas que aborda la agrupación, ¿cuáles son? Durante los 10 años que usted ha presidido la agrupación. Primero, la justicia. Segundo, que las condenas se cumplan.
tercero, yo creo que es memoria, es la memoria viva de estas mujeres, de nosotros mismos también me incluyo en eso. La memoria viva es cuando tú estás vivo y te sacan a tu padre o tu hermano y tú estás presencia, eso yo siento que es muy importante que a través del tiempo se pueda ir difundiendo eso, memoria viva. Y por supuesto la reparación a unas mujeres que no tenían nada para comer, que se lo quitaron todo, que era el marido el proveedor y que nadie se acordó de ellas, porque nadie se acordó por muchos años de estas mujeres. Entonces, y de nosotros, de los hijos, nadie se acordó. Entonces yo creo que esos fueron los 4 objetivos que tenía, digamos, la agrupación. Y hasta el momento recuerdo que usted en alguna actividad mencionó que de los 70 casos, 51 ya poseen justicia, si Sí, no me equivoco, sí, y aún sí. faltan 19 casos por resolver. Sí. Hoy día hablaba con la abogada Gatini, que sí, faltan 19. También hay una actitud de la Corte Suprema de querer sacar luego las causas de derechos humanos, pero a nosotros nos faltan 19. 11 de Aculeo y también nos falta Santa Rosa y también nos falta otros casos más, Cartagena, entre otros, que estamos tratando de que pasen a la Corte Suprema para nuevamente empezar a ir a la Corte Suprema y nos puedan dar audiencia y decirle al presidente y conversar con él, porque nosotros logramos que las causas anteriores falladas por la Corte Suprema es porque todos los días íbamos a golpear la puerta de la Corte Suprema, o sea, todos los días. Y hay también nosotros nos hemos encontrado con los presidentes de la Corte Suprema, con honradas excepciones como el ministro Carroza, Muñoz también, no hay como que ellos han hecho ya todo lo que han podido hacer. Y yo siento que no, que a ellos les ha faltado justicia, les ha faltado implementar la justicia, les ha faltado fallar estas causas. Si no estamos hablando de meses, estamos hablando de 49 años. Ha sido una justicia bastante tardía. Muy tardía. O sea, cuando han pasado 49 años y muchas de estas mujeres que iniciaron las demandas ya murieron, no es justicia ya. Es tardía. Muy tardía, de hecho. Y en este sentido, como usted me menciona que ha sido una justicia tardía y que ha tenido harto trabajo, para usted, ¿cuál ha sido la mayor dificultad de presidir la agrupación y de estos mismos problemas que me cuenta usted de la búsqueda de justicia? Muchas veces no son oídas o se tarda mucho tiempo. Yo creo que la lucha nosotros siempre la dimos con ganas, con fuerza, pero como eran tantos años, los asesinos de nuestra familia se murieron muchos de ellos, como se han muerto las señoras también que buscaban justicia. Entonces, cuando uno está contra el tiempo, se empieza como a desesperar, porque, por ejemplo, el que fue a sacar a la familia de nuestras casas, el que mandaba un comando de 13 militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo, murió. No pisó un día la cárcel. Entonces, cuando Andrés Magaña muere, yo lloré. Yo lloré para la casa, lloré porque había muerto en su casa, con su familia. De viejo. Claro, y
y no pisó nunca la cárcel y el daño fue tremendo que hizo a muchas familias. Entonces es esta lucha que uno tiene contra el tiempo para que ya no se fueran muriendo más. Yo creo que ese fue el mayor obstáculo, fue la lucha contra el tiempo que estábamos dando ahí, porque yo sentía que miraba para atrás y eran muchos años. Entonces fue ponerse a trabajar ahí nomás y orientarlo, digamos, porque ahí está, digamos, el memorial, está la agrupación, entonces yo lo focalicé solamente en la justicia y así fue avanzando. Hasta obtener los logros que han obtenido hoy día, porque de 70 a 51 igual, pese al tiempo, yo creo que es un avance importante. Importantísimo. Por ejemplo, estas 38 causas que falló la Corte Suprema, ahora último, ya eso fue la más grande y le había costado mucho fallarla. Y la Corte Suprema tenía claro que Magaña había muerto ya. Quizá por eso también. Tenía la alternativa de haberla rechazado porque un miembro de los cuales se culpaba había fallecido, pudo haberla rechazado, pero no lo hizo y pudo agilizar un poquito más esto. Así que tenemos la satisfacción de haber logrado lo que más hemos podido, que es justicia, lo que hemos buscado por tantos años, y para que esta gente quiero decir, las señoras de la agrupación tengan a que echar mano en lo civil, si ya no se puede tanto, no se puede exigirle tanto a un ser humano. Para que descansen en cierta manera también. Yo en las últimas palabras que yo dije allá a los quillayes cuando fuimos a la conmemoración, yo les decía que han liberado de la agrupación, que han liberado, tienen derecho a no venir, tienen derecho a cambiar de vida, tienen derecho a ser felices. Qué lindo igual esa sensación como de liberación después de tantos años. Es como sentir como, no un peso menos, porque yo creo que es algo que se va a mantener siempre en el corazón y en la memoria de las personas, pero sí una forma ya como de descansar, de saber que se hizo algo. Ahora, yo le hice esa. Bueno, ahora en relación a su historia personal, ¿qué año, cuántos años tenía usted al momento de la detención de sus familiares? Tenía 10 años. Yo tenía 10 años, pero yo me acuerdo de todo. Fue como que hubiera nacido ahí, porque fue tremendo esa noche. Esa noche que hice YouTube de madrugada, llegaron los militares, pintados, sacaron a mi papá, sacaron a mis hermanos, que eran los únicos que estaban ahí, a todos los hombres que se vistieron, los sacaron. Mi mamá lloraba, pero una cosa desesperada. Nosotros todos quedamos llorando, éramos niños, fue impactante, fue una cosa de como que te hubieran tirado una bomba en tu casa y te hubieran llegado todas las esquinas, porque en realidad fue un desarme. Fue estos milijos pintados y que ahora se parecen viejitos, que son buenos, no, ellos de joven fueron muy malos. Entonces yo me recuerdo de eso y fue una noche de terror en la casa. Los militares le ponían los pies a mi mamá en la cabeza. Entonces, qué terrible fue esa noche, mi niña, qué terrible. ¿Siente que hubo una diferencia en usted misma desde ese momento en adelante en su vida? Sí, cambió mi vida, sin duda que cambió mi vida. Mi vida creció con mucho dolor, preguntándome
No, preguntándome cómo había, cómo, qué había pasado con mi papá. Nosotros nos preguntábamos siempre con mi hermano dónde estarían ellos. Bueno, ya no jugábamos tan felices, nos faltaba mi papá. Ya no nos levantábamos, y estaba la leche calentita afuera, no en una cocina que había, ya no lo hacíamos. Dejamos de ir al colegio, nos cambió la vida para siempre, para siempre, para siempre. Y seguimos buscando. Me acuerdo que el otro día mi mamá se levantó tempranito, todos lo levantamos tempranito para ir a buscarlo. Y mi mamá llegaba por años, mi mamá se levantaba temprano y llegaba en la noche, porque no encontraba información en ninguna parte. Así que seguimos con ese vacío viviendo. Volvimos al colegio y nadie hablaba nada, porque en esos años era el terror de la dictadura que se había implantado ahí. Entonces tratamos de encerrarnos, hacer lo que teníamos que hacer, el estudiar, y volvíamos a la casa. Pero la infancia se terminó en ese mismo minuto, porque fue demasiado violento lo que hicieron los militares en las casas. Golpeaban los muebles, abrían los muebles. Hoy día uno de esos que andaba ahí, anda arrancado del fallo de la Corte Suprema. No quiere ir a la casa. ¿Un militar? Sí, un militar. Y en ese sentido la justicia, ¿qué puede hacer para atraparlo? La PDI lo anda buscando. La PDI lo anda buscando. Pero todos los demás están presos, excepto Magaña, que murió. ¿Y qué se siente para usted el tener como saber que las personas que perpetraron su hogar, que se llevaron a su familia, están en la cárcel? Quizás no todos, pero sí cierta parte de ellos. Siento una tranquilidad que esa maldad tan grande, esa alma asesina que tenían ellos, nunca debió haber sido, porque ellos mataron ahí a 23 personas. Entonces ellos sabían que eso era un asesinato, entonces no se justificaba. No se justificaba. Entonces no mataron tan solo a uno, sino que ellos tienen alma asesina. Yo creo que en los ejércitos, yo creo que hay grupos que eligen a los que tienen alma de asesino, y de una u otra forma son identificados, porque aquí, según la investigación, Magaña lo eligió a esto, porque Magaña es el que dirigía todo, Andrés Magaña dirigía todo, entonces él los eligió, porque tenían alma de asesino, entonces tienen que pagar en la cárcel. Ahora, señora Flor, sobre su historia, ¿cómo se recuerda a usted misma en ese momento? Me dice que hubo un antes y un después. ¿Cómo se recordaba usted previo a los acontecimientos y luego de qué pasa? Yo me recuerdo jugando con mi papá en las tardes, yo lo seguía por el sitio y corríamos y todo eso, y le recuerdo sacándole canas. Yo le sacaba canas y mi papá nos daba un peso en ese tiempo por la cana que le sacábamos. Y recuerdo un tiempo alegre con él. Yo era una niña bien distinta y yo iba, mis hermanos tenían una moto, una Lambretta muy antigua italiana,
Y yo la aprendí a manejar y yo iba a dejar a mi papá y volvía y a dejar a mi papá y volvía y después barría para que no barría. Entonces, eso tengo recuerdos muy lindos con mi papá, muy lindos. Y después, él después, oh, un vacío tan grande, un dolor tan grande. Y es una cosa distinta, porque no está muerto y no sabe si está vivo. Entonces no es ese dolor que cuando tú sepultas a tu papá o a un ser querido, sabes que está muerto y lo llora un tiempo y todo. No, esto es eterno, es eterno, es una pena eterna que no la puedes cerrar, porque uno tiene una tradición, una costumbre, qué sé yo, que tú sepultas a tus seres queridos cuando fallecen, y cierras un ciclo ahí, pero nosotros no lo cerramos nunca. Entonces ese eterno sufrimiento te dañó de niña, adolescente, adulta. Tú no sabes si eso lo tiene, eso de que te hagan desaparecer un ser amado, es una destrucción tanto espiritual, psicológica, hasta psiquiátrica. Hasta psiquiátrica es para volverte loco, tienes que tener una mente muy potente para soportarlo. Bueno, de hecho yo estuve con una psiquiatra 3 años. Y es comprensible porque usted era una niña en ese entonces, se ve su vida interrumpida. Claro. A una edad tan chiquitita, Sí, ya a los 10 años también estaba en otra, entonces. ¿Y usted era una de las mayores de su hermano? Segunda. Segunda. Entonces me imagino que usted cumplía en ese sentido como el rol de segunda madre incluso. Claro, no, yo hacía todos los trámites. Yo hacía todo lo que era acompañar a mi mamá, llevar cosas, que ella no le pasara nada. Sí, nosotros andábamos con una botella de agüita. Sí. Señora Flor, ahora sobre su padre, su hermano y también sé que su tío donde tenía desaparecido, ¿qué recuerdos tiene usted de ellos? Me mencionaba alguno de su padre. Sí, bueno, mi hermano, nosotros jugábamos, mi hermano jugaban a la bolita, ellos nos integraban a nosotros para que jugáramos a la bolita. Mi hermano eran como bien integradores de su familia, nos integraban a su juego. Mi papá, me acuerdo que traía choclo y deshojábamos, eso en el verano, esas eran nuestras vacaciones, deshojábamos choclo, jugábamos entre las hojas, nos metíamos ahí, había un sauce que de ahí nos tirábamos a la pila de choclo. No, muy lindos recuerdos con mi hermano. Ellos fueron unos hermanos muy, muy cariñosos. ¿Y tiene algún recuerdo favorito? Un recuerdo favorito es que me prestaban su bicicleta. ¿Y con su padre algún recuerdo favorito? Sí, un recuerdo favorito era cuando corríamos, él me perseguía, así corríamos porque a él le gustaba que yo corriera por el sitio y él me perseguía. Esos fueron mis momentos más lindos con él. Gracias por compartirlo. Ahora en el día de hoy, considerando que han pasado varios años desde estos sucesos, en el día a día, ¿usted qué elementos, sonidos, colores, olores incluso le recuerdan a estos tiempos a su familia? Cuando veo, por ejemplo, los choclos, me acuerdo que un día mi papá nos llevó a todas nosotras a quebrar choclos, a sacar los choclos, que se llamaba quebrar. Nos sacábamos los choclos y hacíamos una rumba porque él era tan trabajador, entonces nos llevaba para allá a nosotros, a todas las mujeres, nos llevaba, que nos ponía en un surco. Cuando veo choclos siempre me acuerdo. Él nos ponía en un surco, nos decía que teníamos que llegar hasta allá a la punta. Y él nos enseñaba cómo era el choclo, cuando había que cortarlo, cómo tenía el pelito. Y eso fue muy interesante porque yo de lejos sé que el choclo está bueno
para llevarlo, por ejemplo, para determinado almuerzo, para determinadas cocinas. ¿Usted cómo describiría a su papá, a sus hermanos? Buenos, solidarios, trabajadores. Mi papá no sabía leer ni escribir, pero tenía una noción de dónde estaba ubicado. Dónde estaba ubicado. Él sabía que los patrones estaban en otro rol y él estaba en otro rol. Y él tenía una conciencia. A él le gustaba Allende. A él le gustaba Allende en aquellos años, porque decía que a él le gustaba Allende, porque era un hombre más justo, porque iban a tener más posibilidades los campesinos de trabajar su tierra, de tener la tierra propia. Eso mi papá tenía una conciencia, sin saber leer ni escribir, pero él tenía una conciencia de que él no podía servirle tanto a los patrones, sino que servirle a su familia. Y hasta el día de hoy, ¿qué valores mantiene de su familia, de su padre, de su hermano? Yo mantengo el valor de luchar por la injusticia. Ese es un valor que mi papá me lo entregó. Trabajadora como mi mamá. Como mi mamá era muy trabajadora, ella, después viejita ya no, pero muy trabajadora, ella pala, hacha para picar leña, todo, no, ningún problema. Yo soy muy parecida a mi mamá, no tengo problemas con el hacha, yo con la pala, cualquier cosa hago. El valor, digamos, de una sociedad más justa es lo que aprendí de mi papá. Mi papá valoraba mucho que uno estudiara, porque él sentía que el estudio era la posibilidad donde tú no te podías humillar ante el otro, que el otro podías evitar el abuso con el estudio, darte cuenta que hay una línea en que no puede transarse con nada, que es la dignidad de uno, el respeto de uno. Recuerdo haber leído el testimonio de su hermana, si no me equivoco se llama Isabel, sí, Isabel, que mencionaba eso mismo, que decía que para ser un hombre adulto en una época donde había mucho machismo, a ella le sorprendía que él siempre les decía que tenían que estudiar, que tenían que saber hacer cosas para salir adelante con marido o sin marido. Claro, Recuerdo haber leído eso. Sí, porque él decía que había una línea divisoria ahí donde hay un triángulo donde usted no, o un cuadrado donde no se deben meter en la vida suya, o sea, nadie te podía pasar a llevar, había una división entre la persona que quería tu servicio y el dueño digamos, de ese servicio, donde no traspasar esa línea del respeto, en la línea, digamos, del abuso. Yo creo que nosotros sacamos mucho de eso porque yo me rebelo ante el abuso. Ahora, sobre los acontecimientos de ese periodo, ¿usted cuáles siente que le marcaron como flor lazo? De ese periodo, la ausencia de mi papá. No, la ausencia de mi hermano fue, perdón. Sí, no se lo Lidia. Voy a ir para allá, al tiro. Estoy acá. Me está esperando ya. Ya, espera. Chao. ¿Usted cuánto tiempo anda aquí? Hasta yo creo como a las 6. ¿Me puede esperar? Sí, no me voy a demorar. ¿Me acompaña o no? Sí. Ya, vamos. Ya, vamos. Tengo que salir.